¿Te duele ver cómo tu familia se aleja cada vez más de Dios? ¿Eres el único que ora en casa? ¿El único que abre una Biblia mientras todos prefieren el ruido del mundo? Si te sientes solo en tu fe, si has preguntado más de una vez si tus esfuerzos sirven de algo, si esa soledad espiritual que experimentas te hace pensar que estás perdiendo el tiempo, tengo una noticia que cambiará tu perspectiva para siempre. La Biblia dice en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Esta no es una promesa vacía ni una esperanza lejana. Es una declaración directa y poderosa que nos muestra que tu fe puede ser el puente que Dios use para tocar sus corazones. Cuando Dios habló estas palabras a través del apóstol Pablo, no estaba dando una sugerencia, estaba estableciendo un principio espiritual que trasciende el tiempo y las circunstancias. Hoy descubrirás 4 prácticas espirituales que transformarán tu hogar desde el silencio. Te mostraré cómo fortalecer tu fe cuando estás solo, cómo interceder con autoridad celestial, cómo sembrar luz sin imponerla, y cómo crear una atmósfera espiritual que prepare el terreno para que Dios obre milagros. No se trata de técnicas humanas ni de estrategias emocionales. Se trata de principios bíblicos probados que han funcionado durante generaciones y que seguirán funcionando hasta el final de los tiempos. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y tu familia? ¿Estás dispuesto a caminar por un sendero que requiere fe pero que garantiza resultados eternos? Entonces acompáñame en este viaje transformador que comenzará a cambiar tu hogar desde hoy mismo. Primera práctica. Mantente firme como el único creyente. Puede que en tu casa nadie se despierte los domingos con deseos de ir a la iglesia. Tal vez eres el único que pone alabanzas en medio de una sala más interesada en el mundo que en la voz de Dios. Quizás has llegado al punto donde te preguntas si tu fe realmente sirve de algo, si tus oraciones tienen algún impacto, si esa soledad espiritual que sientes no es una señal de que deberías rendirte. Es precisamente ahí donde la palabra de Dios irrumpe con una verdad que lo cambia todo. Cuando Dios escogió a Noé, no fue solo por él, fue por su familia. Génesis 7:1 dice, entra tú y toda tu familia en el arca, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Noé no tenía una esposa o hijos que necesariamente compartieran su nivel de fe, pero su obediencia fue suficiente para que todos entraran al arca. Así actúa Dios, no necesita mayorías, no busca consensos, busca corazones dispuestos. Uno solo que crea, que obedezca, que permanezca firme, y a través de ese uno comienza a obrar la redención en los demás. Si tú eres ese Noé en tu casa, entonces debes saber que estás construyendo un arca espiritual invisible día a día, oración tras oración, acto tras acto de fidelidad. No importa que no veas resultados inmediatos. No importa que parezca que nada cambia. En el reino espiritual, cada decisión tuya de permanecer fiel está construyendo algo poderoso, algo que el enemigo no puede tocar, algo que protegerá a los tuyos cuando llegue el momento de la manifestación. El enemigo te susurrará mentiras constantes. Te dirá que estás solo, que es imposible que uno solo cambie algo, que tu familia está perdida para siempre. Pero ese es su juego desde el principio, desanimar, dividir, desviar. Jesús mismo advirtió esto en Mateo 10:36, los enemigos del hombre serán los de su casa. No lo dijo para que vivas en conflicto permanente, sino para que entiendas la profundidad de la batalla espiritual que a veces se libra precisamente en el lugar donde más esperas encontrar amor y comprensión. Tu batalla no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Por eso, no te rindas, no midas el impacto de tu fe por las reacciones visibles que ves cada día. La siembra espiritual no sigue las lógicas humanas. A veces parece que nada crece, pero en lo profundo, las raíces ya están quebrando la tierra endurecida. Permíteme contarte la historia de una mujer que transformó mi perspectiva sobre este tema. Durante más de una década, asistió sola a la iglesia. Su esposo se burlaba abiertamente de su fe, sus hijos adolescentes se mostraban completamente indiferentes, y los domingos se convertían en campos de batalla emocional. Ella oraba en silencio mientras preparaba el desayuno, bendecía su casa cuando todos dormían, y declaraba las promesas de Dios sobre su familia incluso cuando todo indicaba lo contrario. Hubo momentos donde las lágrimas la vencían. Noches donde se preguntaba si Dios realmente la escuchaba. Días donde la tentación de rendirse parecía más fuerte que su fe. Pero algo en su interior, algo más grande que sus emociones, le susurraba que siguiera adelante. Nunca dejó de interceder, nunca dejó de amar, nunca dejó de esperar. Y un día, sin grandes eventos ni explicaciones dramáticas, su esposo le pidió acompañarla a la iglesia. Fue el inicio de una cadena de transformaciones que culminaron en toda su familia sirviendo unida en el reino de Dios. ¿Qué había hecho diferente esa mujer? Absolutamente nada. Solo mantenerse fiel, como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.
Ella entendió que su tarea no era convertir corazones, sino permanecer disponible para que Dios obrara a través de ella. Cuando te conviertes en el único creyente de tu hogar, no estás en desventaja espiritual, estás en una posición estratégicamente elegida por Dios. Él siempre ha usado a personas solitarias para comenzar cambios monumentales. Moisés estuvo solo en el desierto antes de liberar a un pueblo entero. Esther estuvo sola en un palacio pagano antes de salvar a toda su nación. José fue despreciado y vendido por sus hermanos antes de convertirse en el instrumento que preservó a su familia en tiempos de hambruna extrema. Si estás solo en la fe dentro de tu hogar, no estás sin propósito. Estás siendo formado como una semilla de avivamiento. Dios te ha colocado estratégicamente en ese lugar para que su luz brille en medio de la oscuridad. No por casualidad, sino por diseño divino. Es natural que duela, que a veces llores en silencio mientras ves a tus seres queridos caminar lejos del altar. Que sientas el peso de cargar con una fe que nadie más parece querer compartir. Que experimentes la soledad de ser el único que busca la presencia de Dios en un ambiente que parece rechazarla constantemente. Pero Jesús entiende perfectamente ese dolor. Él mismo fue rechazado en su propia casa. Marcos 6:4 recuerda sus palabras: un profeta no es sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Incluso él, el Hijo de Dios, supo lo que era no ser comprendido por los suyos. Sus hermanos no creían en él durante su ministerio terrenal. Su familia pensó que había perdido la razón. Los que mejor lo conocían fueron los últimos en reconocer quién era realmente. No estás solo en esa experiencia dolorosa. Estás caminando por un sendero que muchos han transitado antes, incluido el mismo Jesús, y cada paso, cada lágrima, cada momento de incomprensión tiene un valor eterno ante los ojos de Dios. Dios honra al que permanece, y lo hace con precisión divina. A veces la transformación no comienza con un sermón elocuente, sino con una actitud diferente. Con el perdón que das cuando otros esperan rencor. Con la calma que mantienes cuando todos se alteran. Con la gracia que extiendes cuando podrías elegir juzgar. Tu vida es un mensaje en movimiento constante. Tu casa es tu campo misionero más importante, y tú, por elección divina, eres el enviado. Como en el caso del centurión de Mateo 8, cuya fe provocó la sanidad de su siervo a distancia, tu fe puede provocar milagros invisibles a tu alrededor. Jesús le dijo: ve, y como creíste te sea hecho. Y fue hecho exactamente como el centurión creyó. Pero para sostener esa posición espiritual de autoridad, necesitas raíces profundas. No puedes alimentar la fe de otros si la tuya está débil. Necesitas nutrirte diariamente de la palabra, encontrar en ella el sustento para resistir las presiones y los desánimos. Jeremías 17, 7-8 pinta una imagen poderosa: bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. En medio del ambiente seco que puedas tener en casa, tú puedes ser ese árbol que no se marchita, que da fruto en su tiempo, que se mantiene verde aunque el clima sea hostil. Dios no busca que obligues a nadie a creer. No es tu tarea convertir corazones por la fuerza. Es Él quien convence, quien transforma, quien llama. Tu tarea es vivir con fidelidad inquebrantable, reflejando a Cristo en cada decisión, en cada reacción, en cada palabra. A veces bastará con que no respondas con ira cuando te provoquen. Otras veces será suficiente con que ores sin ser visto. Y muchas veces bastará con que simplemente estés ahí, constante, sin abandonar la luz, como dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La historia de muchos hogares restaurados comienza exactamente así, con un solo corazón encendido, con una sola vida rendida, con una sola persona que decide no rendirse. El Espíritu de Dios no necesita números para moverse, necesita rendición total. Tal vez no puedas cambiar de inmediato la dinámica de tu familia, pero puedes cambiar tu interior. Puedes convertirte en el altar vivo desde el cual Dios comience su obra transformadora. Segunda práctica, la oración silenciosa e intercesión poderosa. Hay batallas que se libran en el silencio, guerras espirituales que no necesitan espadas visibles pero que exigen una fe firme y una voluntad que no cede ante la presión. Cuando tu familia no comparte tu fe, es fácil caer en la tentación de predicar con insistencia o corregir con dureza cada comportamiento que no se alinea con los principios bíblicos. Pero la Biblia revela un camino más alto, más efectivo, infinitamente más poderoso: la oración silenciosa, esa intercesión que no exige reconocimiento humano, que no busca imponerse, pero que altera completamente el mundo espiritual desde lo más profundo. Jesús mismo se apartaba regularmente para orar en soledad, mostrándonos que los momentos más decisivos de la historia no ocurren ante multitudes aplaudiendo, sino en lo secreto del encuentro íntimo con el Padre.
Marcos 1:35 lo describe con precisión. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Si el Hijo de Dios necesitaba esos momentos de comunión silenciosa, ¿cuánto más nosotros necesitamos establecer esos espacios sagrados de intercesión por nuestras familias? La oración intercesora no depende del volumen de las palabras que pronuncies, sino de la fe inquebrantable que la sustenta. No es necesario gritar para que Dios escuche tus súplicas, ni repetir frases mecánicamente para que el cielo se abra sobre tu hogar. La Escritura enseña que el justo por la fe vivirá, Romanos 1:17, y esa fe se expresa de manera profundamente poderosa cuando decides interceder por otros, especialmente por aquellos que aún no conocen el valor de la oración. Cuando oras por tu familia en silencio, sin que ellos lo sepan, sin buscar reconocimiento o gratitud, estás cubriendo literalmente su caminar diario con la protección divina. Estás levantando un muro invisible pero real que las fuerzas del mal no pueden traspasar. Estás sembrando misericordia en terrenos donde aún no hay arrepentimiento, pero donde Dios ya está preparando el corazón para recibir su gracia transformadora. En 1 Timoteo 2:1, el apóstol Pablo no hace una sugerencia ligera, establece una prioridad espiritual absoluta. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Esa frase ante todo significa que no hay nada más importante que la intercesión. Interceder por otros es participar activamente en la obra de redención que Dios está realizando en la tierra. Es ponerte literalmente en la brecha, como dice Ezequiel 22:30, cuando Dios buscó a alguien que se interpusiera entre la tierra y yo, que se pusiera en la brecha en favor de ella. Orar por tu familia es colocarte exactamente en ese espacio sagrado. Es cargar espiritualmente con ellos hasta que su voluntad se alinee completamente con la voluntad del cielo. Es sostenerlos en tus brazos espirituales mientras Dios obra en lo profundo de sus corazones, muchas veces sin que ellos siquiera se den cuenta de lo que está sucediendo. Muchas personas confunden el silencio con inacción, pero la oración no es pasividad en absoluto. Es una acción directa y poderosa en el plano espiritual, donde se libran las batallas más importantes de la existencia humana. La Biblia revela que las oraciones llegan al cielo como incienso santo. Apocalipsis 5:8 describe a los 24 ancianos postrados ante el Cordero con copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo. Cada oración que elevas en favor de los tuyos no se pierde en el vacío cósmico, no se olvida con el paso del tiempo, no cae en oídos sordos. Son almacenadas como ofrendas santas en el cielo, esperando pacientemente el momento preciso en el que Dios, en su sabiduría infinita, decida actuar. Su tiempo no es nuestro tiempo, pero su fidelidad es absolutamente constante, inmutable, eterna. Orar por los que no creen no es una tarea fácil. Implica perseverancia sin aplausos humanos, constancia sin pruebas visibles de progreso, fe sin evidencia inmediata de cambio. Pero es precisamente en ese esfuerzo invisible donde se manifiesta la verdadera autoridad espiritual. Jesús enseñó claramente que no debemos desmayar en la oración. Lucas 18:1 lo afirma categóricamente. Jesús les contó una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. En la intercesión silenciosa no hay reconocimiento humano que te motive, no hay palmadas en la espalda que te alienten, no hay testimonios inmediatos que confirmen que lo que haces está funcionando. Pero hay algo infinitamente más valioso, hay recompensa celestial garantizada. El Padre que ve en lo secreto recompensará públicamente, en su tiempo perfecto, con su justicia perfecta. No se trata de convencer a tu familia con argumentos teológicos brillantes, sino de entregarlos diariamente, sistemáticamente, apasionadamente ante el trono de la gracia. El intercesor verdadero no busca resultados inmediatos que alimenten su ego espiritual, sino rendición continua que alimente su comunión con Dios. No ora para forzar la voluntad de otros, sino para entregar completamente la situación en las manos del único que puede cambiar corazones de piedra en corazones de carne. Cuando finalmente entiendes que Dios ama a tu familia mucho más de lo que tú puedes imaginar con tu mente limitada, tu oración cambia dramáticamente. Ya no suplicas con angustia desesperada, sino con confianza absoluta. Hebreos 4:16 nos invita con autoridad: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa confianza sobrenatural transforma por completo tu tiempo de oración, convirtiéndolo en un acto gozoso de entrega, no en un momento tortuoso de desesperación. Dejas de cargar con la presión asfixiante del cambio porque reconoces humildemente que solo Dios puede transformar corazones humanos. El poder de la oración no radica jamás en el esfuerzo humano, por sincero que sea, sino en la intervención divina, por misteriosa que parezca. Es Dios quien toca las fibras más profundas del alma, quien convence de pecado, quien produce el arrepentimiento genuino, quien redime lo que parecía perdido para siempre. Juan 6:44 lo deja absolutamente claro:
nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Por eso la oración no es una herramienta de persuasión humana, sino un canal purísimo de gracia divina. Al orar por tu familia, estás abriendo literalmente ese canal celestial. Estás permitiendo que la influencia transformadora del Espíritu Santo fluya hacia ellos de manera sobrenatural, aun cuando ellos no lo pidan, aun cuando ellos no lo merezcan, aun cuando ellos lo resistan. Es un acto de amor puro, desinteresado, que refleja perfectamente el corazón del Padre Celestial hacia toda la humanidad. En muchísimas ocasiones, la oración silenciosa es la única forma práctica de mantener la paz familiar. Evita confrontaciones innecesarias que solo endurecen más los corazones, protege las relaciones que podrían dañarse con argumentos religiosos mal manejados, y deja espacio amplio para que el Espíritu Santo sea quien convenza sin presión humana. Jesús prometió específicamente en Juan 16:8 que el Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa labor divina no nos corresponde a nosotros, por más buenas intenciones que tengamos. Nuestra tarea es sostener la luz encendida sin apagarla jamás, mantener el altar espiritual activo en nuestro corazón, y orar sin cesar por los que aún no han respondido al llamado divino. La Escritura nos muestra que el clamor constante y fiel puede cambiar destinos enteros. Santiago 5:16 declara con autoridad: la oración del justo es poderosa y eficaz. Esa eficacia no siempre es visible al instante, no siempre se manifiesta según nuestros cronogramas humanos, pero es absolutamente segura, completamente confiable. Dios escucha cada palabra, responde cada clamor y actúa en sus tiempos perfectos, con su sabiduría perfecta, para producir resultados perfectos. La oración constante no cambia solamente las circunstancias externas que nos rodean, transforma también, profundamente, al que ora. Te hace más sensible a la voz de Dios, más paciente ante los procesos divinos, más fuerte ante la indiferencia de otros, más conectado con el plan eterno desde un lugar de humildad genuina y dependencia total. Cuando oras por tu familia desde el silencio de tu corazón, estás afirmando una verdad espiritual fundamental, que la guerra verdadera se gana en lo espiritual, no en lo físico. Efesios 6:12 nos recuerda categóricamente que nuestra lucha no es contra personas de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. La oración es tu espada espiritual, tu escudo de fe, tu resistencia inquebrantable. Es el medio divino por el cual debilitas sistemáticamente las cadenas invisibles que aún atan a los tuyos, aunque ellos no lo sepan, aunque ellos no lo agradezcan todavía. Tercera práctica: vivir como testimonio silencioso. Hay una forma extraordinaria de predicar que no necesita palabras elocuentes, una manera de impactar profundamente los corazones sin levantar jamás la voz. Es el testimonio poderoso de una vida completamente coherente, el mensaje silencioso pero elocuente que emana naturalmente de cada acto cotidiano. Cuando una persona decide vivir conforme a la palabra de Dios en un entorno donde nadie más lo hace, cuando elige la obediencia en medio de la rebeldía, cuando mantiene principios bíblicos rodeado de relativismo moral, su comportamiento se convierte automáticamente en una evidencia viva e irrefutable de la presencia real de Dios. No se trata de perfección religiosa ni de ritualismo exterior vacío, sino de autenticidad espiritual profunda. Jesús dijo en Mateo 7:16, «Por sus frutos los conocerán». Esa afirmación divina revela una verdad fundamental. El verdadero impacto espiritual no proviene principalmente de lo que decimos con nuestros labios, sino de lo que hacemos consistentemente con nuestras vidas. Las palabras pueden olvidarse, los sermones pueden desvanecerse de la memoria, pero una vida transformada deja huellas eternas en el corazón de quienes la observan día tras día. Cuando tu familia no asiste a la iglesia, cuando no leen la Biblia, cuando no oran, cuando no manifiestan interés alguno en las cosas espirituales, cada gesto tuyo es observado con lupa. Tus reacciones ante las crisis, tus hábitos diarios, tus decisiones morales, todo se convierte en un espejo cristalino que refleja exactamente quién habita en tu corazón. Una fe verdadera no necesita imponerse a gritos, no requiere propaganda constante, no demanda reconocimiento humano. Se revela sola, naturalmente, a través del fruto genuino del Espíritu. Gálatas 5, 22-23 define ese fruto con precisión: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cada una de estas virtudes celestiales es una predicación poderosa en sí misma. Una respuesta serena ante una provocación injusta es más elocuente que 1000 sermones sobre el perdón. Una actitud de servicio desinteresado, sin buscar recompensa ni reconocimiento, habla más fuerte sobre el amor de Cristo que bibliotecas enteras de teología. Una palabra amable donde otros elegirían la crítica destructiva es un testimonio más convincente que años de argumentos religiosos.
Todo ello forma parte de un testimonio integral que el Espíritu Santo utiliza sobrenaturalmente para tocar conciencias endurecidas, para despertar corazones dormidos, para plantar semillas de eternidad en terrenos que parecían completamente estériles. Pedro escribió a los creyentes que vivían en contextos extremadamente difíciles, rodeados de hostilidad y persecución, con una instrucción que sigue siendo revolucionaria: que su conducta entre los incrédulos sea tan buena que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen sus buenas obras y glorifiquen a Dios el día que Él venga. 1 Pedro 2:12. Esta exhortación apostólica no es una sugerencia opcional para cristianos avanzados, es una estrategia espiritual fundamental para todo creyente. La conducta justa, consistente, amorosa, tiene un peso espiritual absolutamente real en el mundo invisible. Desarma prejuicios arraigados, desmonta argumentos aparentemente sólidos y confronta sin confrontar, convence sin presionar, transforma sin violentar. No necesita defenderse porque habla elocuentemente por sí sola. La vida de Daniel es un ejemplo bíblico extraordinario de cómo un testimonio íntegro puede transformar ambientes completamente hostiles a la fe. Rodeado permanentemente de personas que no adoraban al Dios verdadero, enfrentando presiones políticas intensas y ataques culturales constantes, Daniel nunca permitió que su integridad flaqueara ni por un momento. Oraba con constancia inquebrantable, servía con excelencia incuestionable y vivía con una fidelidad que no se ocultaba ni se avergonzaba. Daniel 6:4 testifica sobre él: no pudieron hallar motivo alguno para acusarlo, porque era fiel, y no se hallaba en él negligencia ni falta alguna. Esa fidelidad silenciosa pero visible provocó la admiración hasta de reyes paganos y la intervención directa de Dios en momentos clave de su vida. Su testimonio personal no solo preservó su propia vida en múltiples ocasiones, sino que impactó a naciones enteras y cambió el curso de la historia. El testimonio personal tiene una cualidad absolutamente única: es imposible de refutar con argumentos. Las opiniones teológicas pueden debatirse interminablemente, las doctrinas pueden discutirse sin llegar a conclusiones definitivas, pero una vida genuinamente transformada por el poder de Dios no se puede negar, no se puede discutir, no se puede invalidar. Cuando vives con integridad inquebrantable, estás demostrando de manera práctica que tu fe es mucho más que palabras bonitas o emociones religiosas. Estás mostrando al mundo que Jesús no es simplemente una idea filosófica interesante, sino una realidad viva que transforma radicalmente la existencia humana. La carta de Santiago lo afirma sin rodeos ni diplomacia: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. Esta declaración apostólica subraya que una fe genuinamente viva se manifiesta inevitablemente en hechos concretos, en decisiones prácticas, en cambios visibles. No necesitas debatir teológicamente con los tuyos para convencerlos intelectualmente de la verdad del Evangelio. El Espíritu Santo no necesita un defensor humano hábil, necesita una vida completamente disponible. En Juan 13:35, Jesús estableció el distintivo fundamental de sus discípulos: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. El amor verdadero, bíblico, sobrenatural, es el argumento más poderoso que existe. Es paciente cuando otros son impacientes, es constante cuando otros son variables, no busca lo suyo cuando otros son egoístas. Cuando amas genuinamente a los tuyos, incluso en medio de su rechazo, incluso cuando te malinterpreten, incluso cuando no valoren tu sacrificio, estás abriendo una brecha espiritual por la que la luz de Dios puede entrar, no con presión manipulativa, sino con presencia transformadora. Cada día en tu hogar es una oportunidad dorada para predicar con tu vida de manera más efectiva que cualquier predicador desde un púlpito. No importa si no compartes el culto dominical con ellos, si no se ora en grupo durante las comidas, si no hay conversaciones espirituales profundas. Tu actitud constante, tu fidelidad inquebrantable, tu paz interior en medio del caos exterior son señales claras del reino de Dios en medio de un mundo caído. Romanos 12:21 lo expresa con un poder transformador: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No es una batalla de argumentos intelectuales, no es una guerra de palabras religiosas, no es una competencia de versículos bíblicos memorizados. Es una siembra constante de gracia, una demostración práctica del poder de Dios para cambiar corazones humanos, una manifestación visible del amor divino en acción. Jesús enseñó que la sal no necesita hacer ruido ensordecedor para cumplir perfectamente su propósito, solo necesita estar presente donde debe estar. Mateo 5:13 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Esa salinidad espiritual no se demuestra con prédicas constantes ni con correcciones religiosas irritantes, sino con firmeza silenciosa pero visible. Estás llamado a ser sal en tu casa, a preservar el ambiente espiritual, a evitar la corrupción moral, a provocarse de Dios, todo eso sin hacer escándalo, sin crear división, sin generar resistencia innecesaria.
La coherencia absoluta es el puente más sólido entre lo que crees en tu corazón y lo que transmites con tu vida. Si predicas amor pero reaccionas habitualmente con ira, tu mensaje pierde toda su fuerza convincente. Si hablas del perdón pero guardas rencor visible, la semilla de tu testimonio se ahoga antes de germinar. Por eso tu testimonio debe ser completamente íntegro, no perfecto humanamente, porque eso es imposible, pero sí auténtico, consistente, real. Proverbios 27 declara: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Esta verdad espiritual profunda muestra que una vida coherente deja herencias invisibles pero eternas. Incluso si no ves resultados inmediatos, incluso si parece que tu ejemplo no impacta a nadie, estás dejando un legado espiritual que trasciende el tiempo y que beneficiará a generaciones que aún no han nacido. En contextos donde nadie más cree, donde tú eres la única voz de fe en medio del escepticismo, tu integridad se convierte en un faro espiritual. No necesitas defenderte constantemente ni justificar cada decisión que tomas basada en principios bíblicos. El Espíritu mismo se encarga de dar testimonio a través de ti. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa convicción interior profunda se refleja inevitablemente en el exterior, en cómo decides hablar cuando otros maldicen, cómo eliges reaccionar cuando otros explotan, cómo eliges vivir cuando otros se conforman. Cada decisión consciente es un ladrillo sólido en el testimonio eterno que estás construyendo. En la carta a los Filipenses, Pablo exhorta con una visión celestial: hagan todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Filipenses 2, 14-15. Esta imagen es poderosamente hermosa y profundamente práctica. Brillar como las estrellas no requiere esfuerzo agotador, solo requiere presencia constante. Como las estrellas en la noche no luchan desesperadamente por ser vistas, simplemente están ahí, cumpliendo su propósito divino. Así también tú, sin necesidad de exponer tu fe a cada momento, sin necesidad de dar sermones constantemente, puedes ser una presencia que ilumina, que orienta, que señala silenciosamente el camino hacia Dios. La Biblia enseña claramente que el reino de Dios no se impone por la fuerza, se manifiesta por la gracia. Lucas 17:21 declara que el reino de Dios está entre ustedes. Esa presencia invisible pero real se hace tangible cuando vives conforme al Espíritu. Tu hogar puede parecer un terreno árido espiritualmente, pero tú eres una fuente que fluye desde dentro. Juan 7:38 dice: del que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Esa vida espiritual se revela incluso sin palabras, incluso sin consenso familiar, incluso sin apoyo externo. No hay mayor contradicción que una vida que habla constantemente de fe, pero actúa sin esperanza real. Por eso tu testimonio debe ser sostenido por la certeza absoluta de que Dios está obrando, incluso cuando aparentemente nada cambia. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción sobrenatural te da firmeza en las tormentas, te da paz en el caos, te da estabilidad en la incertidumbre. Y esa estabilidad espiritual es visible, perceptible, incluso para quienes aún no creen pero que observan tu vida desde la distancia. La constancia es uno de los elementos más elocuentes del testimonio cristiano. No basta con un buen día ocasional ni con un gesto esporádico de bondad. Es la repetición consistente de actos de gracia lo que forma una imagen creíble de transformación. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Esa instrucción no es teórica, es una orden práctica y específica. Estás llamado a ser ejemplo viviente, a marcar una diferencia que se nota naturalmente, no para gloria personal, sino para que el nombre de Cristo sea exaltado a través de tu testimonio. La transformación genuina en otros comienza muchas veces cuando alguien observa un cambio radical en ti, no porque lo declares verbalmente, sino porque lo evidencias prácticamente. Esa transformación constante es lo que siembra preguntas profundas en el corazón del observador. Es la luz que no se puede ocultar. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esa luz no necesita propaganda humana, no requiere marketing religioso, simplemente brilla porque esa es su naturaleza divina. Así debe ser tu vida en medio de tu familia. En todo momento, tu caminar debe apuntar claramente al Señor. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esta directriz bíblica no deja espacio para la ambigüedad o la mediocridad. Toda acción tuya, por pequeña que parezca, tiene un valor espiritual incalculable. No hay gestos neutros en la vida cristiana. Todo comunica algo, todo edifica o destruye, todo acerca a Dios o aleja de Él.
Por eso, vivir con conciencia espiritual constante no es un esfuerzo religioso agotador, es una elección diaria de amor. El testimonio auténtico no se basa en resultados visibles inmediatos, sino en obediencia constante a la palabra de Dios. No vives con integridad para obtener un cambio en otros, sino porque tú ya has sido cambiado por el poder del Evangelio. Efesios 4:1 lo dice con claridad: vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Este llamado divino es suficiente para sostener tu caminar, incluso si nadie responde positivamente, incluso si todo parece permanecer igual externamente. Tu obediencia es adoración pura. Tu constancia es semilla eterna. Tu vida es un mensaje poderoso que predica las 24 horas del día. Así como el incienso sube continuamente al cielo en adoración, así también tu testimonio asciende como una ofrenda constante ante el trono de Dios. Dios ve cada gesto, honra cada sacrificio, responde a cada acto de amor. Cada acto de perdón en medio de la incomprensión, cada reacción llena de gracia cuando podrías responder con amargura, cada decisión que se alinea con su palabra cuando sería más fácil ceder. Todo eso habla elocuentemente, todo eso predica poderosamente, todo eso siembra lo invisible y en su tiempo perfecto dará fruto abundante. Cuarta práctica: crear altares espirituales en casa. No necesitas una catedral imponente para encontrarte con Dios. No necesitas vitrales coloridos ni bancos de madera tallada para experimentar su presencia transformadora. Allí donde estás ahora mismo, en tu sala sencilla, en tu cocina cotidiana, en la habitación donde muchas veces te sientes espiritualmente solo, puede levantarse un altar poderoso, no un altar físico hecho de piedras y mortero, sino uno espiritual, invisible a los ojos naturales pero absolutamente real en el reino de Dios. Un espacio sagrado donde lo cotidiano se convierte en santo, donde la rutina diaria se vuelve escenario de lo eterno, donde lo común se transforma en divino. La Biblia nos recuerda categóricamente que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, Hechos 7:48. Y esa verdad revolucionaria rompe cualquier limitación geográfica o arquitectónica. Dios puede manifestarse poderosamente donde quiera que un corazón se rinda completamente, donde un alma se disponga totalmente, donde un espíritu diga sin reservas: aquí estoy, Señor, usa mi vida, usa mi hogar, usa mi familia para tu gloria. La vida moderna está saturada de distracciones constantes. El ruido ensordecedor del mundo invade sistemáticamente nuestros hogares y compite agresivamente por la atención de todos los miembros de la familia. Pero incluso en medio de ese caos informativo, incluso rodeado de esa contaminación espiritual, puedes abrir una puerta sobrenatural al cielo. Puedes consagrar momentos específicos, establecer ritmos sagrados, sembrar presencia divina en medio del torbellino secular. No se trata de imponer una liturgia forzada que genere resistencia, ni de establecer rituales religiosos que creen división familiar. Se trata de abrir espacios naturales para que Dios sea honrado, para que su presencia sea bienvenida, para que su voz sea escuchada. Tal como Josué lo declaró con firmeza inquebrantable ante todo su pueblo: yo y mi casa serviremos al Señor, Josué 24:15. Aunque en ese momento histórico no todos lo siguieran inmediatamente, aunque algunos dudaran de su decisión, su determinación fue absolutamente clara. Estableció una dirección espiritual definitiva para su hogar, y esa dirección transformadora comienza siempre con actos simples, constantes, determinados. Cuando eliges conscientemente comenzar tu día con una oración, aunque sea breve y sencilla, estás estableciendo un altar espiritual. Cuando decides leer un pasaje de la Escritura mientras tomas tu café matutino, estás invitando al Espíritu Santo a participar directamente en tus rutinas diarias. Cuando pones música de adoración mientras limpias la casa o preparas la comida, estás llenando el ambiente con algo infinitamente más poderoso que cualquier palabra humana. La atmósfera de Dios no es teatralidad religiosa, no es show espiritual, es consagración genuina, es presencia real. En Éxodo 20:24, Dios hace una promesa extraordinaria: en todo lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Observa cuidadosamente que no dice templo, no dice ceremonia especial, no dice ritual elaborado, dice simplemente lugar donde se recuerde mi nombre. Tu hogar, tu mesa, tu sala, tu habitación pueden convertirse en lugares donde el nombre de Dios es recordado, honrado, exaltado. El hogar debe ser un refugio espiritual genuino, pero eso no ocurre por accidente ni por casualidad. Requiere intencionalidad clara, requiere sembrar conscientemente, aunque nadie más en la familia lo haga inicialmente. Requiere decidirte valientemente a levantar altares espirituales, aunque los demás estén distraídos con el mundo o aparentemente indiferentes a las cosas de Dios. Así como Abraham edificaba altares donde quiera que iba en su peregrinaje de fe, tú puedes hacer exactamente lo mismo en tu hogar moderno. Génesis 12:7 muestra que el patriarca edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Esa acción no era ritual vacío,
era reconocimiento profundo, era adoración genuina, era establecer un lugar donde la comunión con Dios fuera el centro absoluto de la vida familiar. No necesitas esperar hasta que toda tu familia crea para comenzar a transformar el ambiente espiritual. Puedes hacerlo hoy mismo, en silencio, con firmeza, con determinación. Una Biblia abierta estratégicamente sobre la mesa del comedor no es simplemente un adorno religioso, es un testimonio silencioso pero poderoso. Un versículo bíblico escrito con arte en una pizarra o enmarcado en una pared no es decoración superficial, es semilla espiritual sembrada en territorio enemigo. Una vela encendida con intención espiritual, una canción que exalte genuinamente al Creador, un tiempo específico de silencio consagrado para escuchar atentamente al Señor. Todo eso construye sistemáticamente un espacio distinto, un territorio espiritual dentro del hogar, una embajada del cielo en la tierra. Y ese espacio consagrado, con el tiempo y la perseverancia, comienza inevitablemente a influir en toda la atmósfera familiar. La luz no compite agresivamente con la oscuridad, no lucha desesperadamente contra las tinieblas, simplemente aparece y la oscuridad se disipa automáticamente. Así también es la atmósfera espiritual que tú puedes establecer deliberadamente. No necesitas explicar teológicamente cada acción, solo necesitas encender la llama y mantenerla ardiendo. Jesús enseñó específicamente en Mateo 6:6, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Ese cuarto puede ser físico, un espacio específico de tu casa dedicado a la oración, pero también puede ser un espacio interno, un momento apartado del bullicio cotidiano. Es allí, en esa intimidad sagrada, donde la transformación verdadera comienza, donde el altar cobra vida supernatural, donde el cielo toca la tierra. Cuando Samuel era niño, aún no conocía claramente la voz de Dios, pero fue precisamente en un entorno donde había un altar espiritual activo, donde el aceite sagrado aún ardía constantemente, donde la lámpara de Dios no se había apagado nunca, que escuchó por primera vez su nombre llamado desde el cielo. 1 Samuel 3:3 lo relata con detalle significativo. La lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se hallaba el arca de Dios. Esa lámpara encendida representa la presencia viva de Dios. Cuando tú mantienes esa llama espiritual encendida constantemente en tu casa, cuando no permites que se apague por negligencia o desánimo, estás preparando específicamente el ambiente para que en el momento perfecto de Dios, otros miembros de tu familia también escuchen su voz, también respondan a su llamado, también experimenten su presencia transformadora. El altar espiritual no depende de circunstancias ideales ni de condiciones perfectas. Se edifica victoriosamente en medio de lo común y corriente. Cuando estás lavando los platos después de la cena y decides hacerlo como un acto de adoración, cuando tiendes una cama y la conviertes en un momento de gratitud, cuando apagas el televisor deliberadamente para orar 5 minutos en lugar de consumir más entretenimiento vacío, estás convirtiendo lo profano en santo, lo ordinario en extraordinario. Colosenses 3:23 enseña transformadoramente, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ese todo incluye específicamente lo doméstico, lo pequeño, lo aparentemente irrelevante según los estándares del mundo. Todo puede convertirse en una ofrenda sagrada si es hecho con intención santa, con corazón rendido, con propósito eterno. El altar espiritual no es un lugar fijo e inmovable, es móvil y adaptable, como lo era el tabernáculo en el desierto durante la peregrinación de Israel. Puede acompañarte literalmente en cada espacio de tu hogar, en cada tarea que realizas. Lo que lo hace verdaderamente sagrado no es el sitio específico, sino la actitud del corazón. Es tu disposición espiritual la que activa la presencia divina. Es tu enfoque intencional el que transforma lo ordinario en divino, lo común en sagrado. Romanos 12:1 llama específicamente a los creyentes a presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tú eres el altar viviente, tú eres la ofrenda constante, tú eres el espacio donde Dios quiere habitar permanentemente. Aun si hay resistencia visible en tu entorno familiar, aun si otros no comprenden tus motivaciones, puedes establecer momentos santos inquebrantables. Puedes decidir firmemente no consumir contenidos que deshonren al Señor. Puedes elegir llenar tus oídos con la palabra en audio durante tus actividades diarias. Puedes dedicar un tiempo breve pero consistente cada día para agradecer específicamente, para alabar genuinamente, para invocar la presencia del Espíritu Santo. No es necesario que nadie te acompañe inicialmente. Dios honra soberanamente a quien le busca en secreto, a quien le adora en espíritu y en verdad. Salmo 91:1 lo declara poderosamente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar es una decisión consciente, morar es permanencia intencional. Y tú puedes crear deliberadamente ese hábito espiritual, ese espacio sagrado, esa atmósfera de adoración.
No subestimes jamás el poder transformador de un ambiente ungido por la presencia de Dios. Lo que se escucha constantemente en tu hogar, lo que se ve regularmente, lo que se habla habitualmente, todo afecta profundamente el clima espiritual del ambiente familiar. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tú puedes ser conscientemente ese instrumento sobrenatural de paz. Puedes elegir deliberadamente palabras que edifiquen en lugar de destruir, música que ministre en lugar de contaminar, contenidos que eleven el espíritu en lugar de degradarlo. Así como una fragancia agradable llena naturalmente una habitación e impacta a todos los que entran, así también lo espiritual se impregna, se extiende, se queda en el ambiente. El altar espiritual que estableces no es un espectáculo para impresionar, no busca aprobación humana ni produce presión religiosa. Es un acto profundo de intimidad con Dios, es una declaración firme de fe, este hogar pertenece al Señor. Aunque no todos lo reconozcan inmediatamente, aunque algunos lo resistan inicialmente, tú lo proclamas claramente con tus acciones constantes. Así como los israelitas marcaban con sangre los dinteles de sus puertas en la noche solemne de Pascua, tú puedes marcar espiritualmente tu casa con la presencia de Dios. Éxodo 12:13 lo afirma proféticamente, la sangre será una señal en las casas donde ustedes estén, veré la sangre y pasaré de largo. Esa señal era invisible para muchos ojos humanos, pero eficaz ante el juicio divino. Así también tu consagración silenciosa pero real tiene peso incalculable ante el cielo. En momentos inevitables de desánimo, cuando parece que nada cambia, cuando la resistencia familiar se intensifica, recuerda firmemente que no trabajas en vano. Cada gesto espiritual en tu hogar es semilla eterna sembrada en tierra fértil. 1 Corintios 15:58 anima poderosamente, estad firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El altar espiritual que levantas día a día está edificando algo que los ojos naturales aún no pueden ver, pero que el cielo ya celebra con gozo. Mantente firme en tu propósito, establece tus momentos sagrados, crea tus ritmos de adoración. Deja que el Espíritu Santo fluya libremente a través de tu vida y de tu hogar. Tu casa, aunque hoy parezca lejana del reino de Dios, puede convertirse en tierra santa, en embajada celestial. Y todo comienza con una decisión valiente, levantar un altar, no uno visible que genere controversia, sino uno eterno que transforme destinos. Porque donde hay adoración genuina hay presencia real, y donde hay presencia divina hay transformación inevitable. Existen cadenas invisibles que no se ven con ojos naturales, pero que condicionan generaciones enteras como grilletes espirituales. Ciclos destructivos que se repiten con precisión dolorosa, frialdad hacia Dios, incredulidad arraigada, resistencia sistemática a la palabra, indiferencia total a la vida espiritual. En muchísimos hogares estas realidades no son recientes ni superficiales. Son herencias invisibles pero reales que pasan automáticamente de padres a hijos, de abuelos a nietos, como si fueran inevitables, como si estuvieran escritas en el código genético familiar. Pero la Biblia enseña categóricamente que cuando alguien se levanta en obediencia genuina, ese ciclo destructivo puede romperse completamente. Lo que antes era normalidad incuestionable puede convertirse definitivamente en historia pasada. El legado de incredulidad puede ser interrumpido para siempre por un solo acto de fidelidad. Éxodo 26 lo deja absolutamente claro, pero muestro amor por 1000 generaciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. La obediencia de una sola persona puede traer bendición sobrenatural a muchísimas personas. En un hogar donde nadie busca a Dios, donde nadie ora, donde nadie lee la Biblia, la obediencia de un solo miembro tiene un peso espiritual absolutamente inmenso. No se trata solamente de una elección personal que te afecta únicamente a ti, sino de un punto de inflexión definitivo en la historia familiar completa. Romanos 5:19 establece un principio espiritual revolucionario. Así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Este principio divino muestra claramente que tus decisiones presentes pueden abrir puertas eternas para los que vienen detrás de ti. Aunque hoy no veas el fruto completo, aunque no experimentes todavía la cosecha total, tu fidelidad está preparando meticulosamente el terreno para que otros puedan caminar en libertad absoluta. La Biblia está repleta de ejemplos extraordinarios donde un solo acto de obediencia cambió radicalmente el curso de una familia, de una nación, de generaciones enteras que aún no habían nacido. Abraham obedeció cuando fue llamado sin saber exactamente a dónde iba, y esa fe lo convirtió en el padre de una descendencia incontable. Hebreos 11:8 testifica sobre él. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esa obediencia marcó definitivamente el inicio de un linaje bendito, no por conveniencia temporal, no por cálculo humano, sino por confianza absoluta en la promesa divina.
Cuando decides seguir al Señor en un entorno que lo rechaza sistemáticamente, cuando eliges la obediencia rodeado de rebeldía, estás rompiendo un patrón generacional. Estás desafiando una estructura invisible que ha gobernado durante años, tal vez durante décadas. Isaías 58 horas y 12 minutos contiene una promesa transformadora. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas, levantarás los cimientos de generaciones pasadas, serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Esta promesa es específicamente para quienes se atreven a restaurar lo que otros abandonaron. Es para quienes se levantan valientemente a edificar donde antes hubo ruina espiritual. Para quienes, aunque rodeados de oposición y crítica, persisten inquebrantablemente en la senda de la justicia. La obediencia no siempre produce resultados inmediatos que satisfagan nuestra impaciencia humana, pero siempre produce impacto espiritual real en el reino invisible. Cada vez que eliges perdonar genuinamente en lugar de amargarte, cada vez que decides confiar en Dios en vez de rendirte al desánimo, estás actuando como constructor especializado de un nuevo camino espiritual para tu familia. Salmo 112, 1-2 dice: Bienaventurado el hombre que teme al Señor, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. El temor reverente del Señor en tu vida es la raíz profunda de una herencia bendecida, incluso si hoy pareces ser la única persona que la cultiva con dedicación. Muchas veces los ciclos generacionales no se rompen con gestos visibles y dramáticos, sino con decisiones internas, con elecciones que se hacen en el corazón, en lo secreto, en lo cotidiano. Deuteronomio 30 horas y 19 minutos presenta un desafío que trasciende el tiempo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Escoger la vida no es un acto meramente emocional, no es un sentimiento pasajero, es una determinación espiritual profunda. Implica renunciar conscientemente a viejos modelos destructivos, a hábitos que dañan, a pactos no dichos que han gobernado el comportamiento familiar durante generaciones. Romper un ciclo generacional implica resistencia espiritual intensa. Es enfrentar el peso asfixiante de la costumbre, el juicio incomprensivo de quienes no entienden tu transformación, la tentación constante de retroceder al patrón conocido. Pero también es abrir una senda completamente nueva, una ruta espiritual que otros podrán seguir con mucha más facilidad, precisamente porque tú la recorriste primero. Isaías 43 horas y 19 minutos dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Ese camino sobrenatural comienza con tu obediencia. Ese río de vida nace de tu rendición total. El poder del legado espiritual no se limita jamás a tu generación presente. La Escritura muestra claramente que las decisiones de hoy tienen repercusión eterna. Proverbios 13:22 lo expresa así: el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. Esa herencia va mucho más allá de lo material y lo financiero. Es una atmósfera espiritual, una cultura del reino, una forma de vida que permanece aún cuando tú ya no estés físicamente presente. Lo que siembras hoy con tu obediencia se multiplica exponencialmente en el corazón de los que vienen después. Dios honra específicamente a los que lo honran. Esta verdad atraviesa todas las Escrituras como un hilo de oro. 1 Samuel 2:30 contiene una declaración directa del corazón de Dios: Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando decides vivir conforme a la voluntad de Dios, sin importar el costo social o familiar, estás colocando una marca espiritual indeleble sobre tu casa. Aunque otros no lo comprendan inicialmente, aunque no haya aplausos humanos que te motiven, el cielo lo registra meticulosamente. Aunque no haya reconocimiento visible, hay honra celestial garantizada. Y esa honra divina produce puertas abiertas, oportunidades inesperadas, caminos de gracia para quienes vengan después de ti. La obediencia en medio de la oposición familiar es una de las expresiones más puras de fe que existen, porque no responde al estímulo exterior favorable, sino a la convicción interior inquebrantable. Hebreos 11:6 declara que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe que verdaderamente agrada no es la que espera señales constantes, no es la que demanda pruebas visibles, sino la que se mantiene firme aún cuando no las hay. Esa fe silenciosa, constante, que elige lo correcto cuando sería infinitamente más fácil ceder a la presión, es la que cambia destinos eternos. Los ciclos familiares pueden parecer inamovibles como montañas, pueden sentirse inevitables como la gravedad, pero no hay herencia generacional que la sangre de Cristo no pueda redimir completamente. 2 Corintios 5:17 lo afirma con autoridad absoluta: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa novedad de vida no se limita únicamente a tu experiencia personal. Se extiende como ondas en el agua,
se propaga como luz en la oscuridad, se hereda como bendición a las generaciones venideras. Tu decisión de vivir como nueva criatura abre paso a nuevas historias familiares, nuevos comienzos, nuevas oportunidades de gracia para tu linaje completo. El enemigo buscará constantemente convencerte de que nada cambia realmente, de que todo es inútil, de que el pasado tiene más fuerza que tu presente. Pero eso no es verdad bíblica. La cruz fue absolutamente suficiente. El poder de la resurrección es completamente real. Y si Cristo venció definitivamente a la muerte, también puede vencer el pecado que ha marcado tu historia familiar durante generaciones. Romanos 8:37 proclama victoriosamente: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa victoria no es simbólica ni teórica, es completa, es total y está disponible ahora mismo para ti y para tu casa. Dios es experto absoluto en reescribir historias rotas. No importa cuán devastada esté tu línea familiar, no importa cuántas generaciones hayan vivido lejos de la fe, no importa cuán profundas sean las heridas del pasado. En ti puede comenzar algo completamente nuevo. Ezequiel 36, 26-27 contiene una promesa transformadora: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Este cambio no es superficial ni temporal, es profundo, radical y permanente. Cuando el Espíritu de Dios entra en un corazón, reescribe completamente la historia. Y esa reescritura no se detiene contigo, se extiende como río caudaloso hacia todos los que están conectados contigo por sangre, por amor, por destino divino. Hay un momento específico en los tiempos de Dios donde lo invisible se hace visible, donde lo sembrado en secreto brota finalmente a la luz, donde las oraciones que parecían perdidas en el silencio encuentran su respuesta gloriosa. Habacuc 2:3 nos recuerda: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esa promesa que recibiste en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, no era una esperanza vaga ni un deseo piadoso. Era una declaración profética sobre tu linaje, un decreto celestial sobre tu descendencia, una garantía divina que trasciende las circunstancias visibles. Puede que hoy no veas aún la manifestación completa. Puede que esta noche te acuestes sintiéndote solo en tu fe, preguntándote si todo este esfuerzo realmente vale la pena. Pero en el mundo espiritual, cada oración que has elevado está obrando, cada acto de obediencia está fructificando, cada lágrima derramada en intercesión está siendo transformada en victoria. No eres simplemente alguien que cree en Dios en medio de una familia incrédula. Eres un rompedor de cadenas generacionales. Eres un sembrador de justicia en territorio enemigo. Eres un precursor del avivamiento que viene sobre tu casa. Eres exactamente lo que tu familia necesita, aunque ellos aún no lo reconozcan. Isaías 61:3 dice que serás llamado roble de justicia, plantío del Señor, para gloria suya. Los robles no crecen de la noche a la mañana. Requieren tiempo, paciencia, raíces profundas. Pero una vez establecidos, son inquebrantables, dan sombra a generaciones y permanecen firmes cuando otros árboles caen. Un día, quizás cuando menos lo esperes, verás a tu esposo inclinar su corazón ante el altar. Verás a tus hijos buscar genuinamente el rostro de Dios. Verás a tu familia reunida no solo alrededor de una mesa, sino alrededor de la palabra. Verás cumplirse la promesa que hoy parece imposible. Y ese día entenderás que cada momento de soledad fue inversión eterna, que cada oración silenciosa fue semilla preciosa, que cada acto de amor sin reconocimiento fue un ladrillo en el templo que Dios estaba construyendo silenciosamente. Mantente firme. Sigue intercediendo. Continúa haciendo luz. Persiste en levantar altares espirituales. La promesa está en camino, la cosecha se acerca, el milagro que has estado esperando ya está en movimiento. Gálatas 6:9 es tu recordatorio diario: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Tu debido tiempo está llegando. Tu cosecha está madurando. Tu familia será salva. No porque tú lo hayas ganado con tus obras, sino porque Dios es fiel a su palabra. No porque seas perfecto, sino porque Él es perfecto. No porque lo merezcas, sino porque la gracia es suficiente. Cree con todo tu corazón, tú y tu casa serán salvos. El Dios que no miente lo ha prometido. El Dios que no cambia lo cumplirá. El Dios que te llamó terminará la obra que comenzó en tu vida y en tu hogar. Tu familia conocerá al Señor. Esta es la voz de Dios para ti hoy. Esta es su promesa inquebrantable. Esta es tu victoria asegurada. Amén.